Hola, ¿qué tal? En este video hablaré acerca de cómo realizar la entrega del inmueble arrendado cuando el arrendador se rehúsa a recibirlo. Y es cuando en esta situación el ciudadano no puede acceder a la administración de justicia, no solamente al aparato judicial, sino también a las entidades administrativas del gobierno por medio de sus entes territoriales para poder dirimir las controversias entre los ciudadanos, porque no podemos pretender solucionar las controversias jurídicas entre los ciudadanos cuando los juzgados están cerrados de la misma manera como si estuviesen abiertos. Eso es por mera lógica jurídica. Bueno, entonces hay un planteamiento del problema, ya vimos el contexto. Hay un planteamiento del problema y es que hay 4 interrogantes que vamos a solucionar en este video. Nos vamos a proponer solucionarlo en este video. Yo espero que no salga muy largo y si sale muy largo, pues simplemente hacemos una primera parte y hacemos una segunda parte de este video. Es decir, que sería, si este video es la segunda parte del el primero que hice acerca de entrega del local en tiempos de COVID, tendríamos un segundo video y hasta un tercer video para explicar este tema. ¿Cuál es el planteamiento del problema? Hay 4 interrogantes que vamos a solucionar. ¿Y cuáles son? ¿Cómo puede el arrendatario finalizar la entrega del inmueble ante la renuencia del arrendador a recibir en un contexto donde no hay acceso a la administración de justicia? Y en cualquier momento puede volver el aislamiento preventivo obligatorio de manera total. Esa es una situación que vamos a resolver. Segunda situación, ¿cómo puede hacer esa entrega cuando el arrendador se niega a recibir y ya tenemos acceso a la administración de justicia? Tercer planteamiento o problema que vamos a solucionar. ¿Cuál es el deber ser en los procedimientos de las inmobiliarias en este caso? Y aquí también los invito a que revisen un video que hice acerca de las recomendaciones que yo desde mi concepto jurídico como abogada le hago a las inmobiliarias en sus procedimientos en esta situación extraordinaria en la que nos encontramos de pandemia mundial por COVID-19, donde hay muchísimos casos de arrendatarios que se encuentran en mora en el pago de los cánones. Entonces hay una serie de pasos que yo recomiendo que realicen las inmobiliarias. Yo los invito a que por favor revisen si tienen inmobiliaria o si son arrendadores, así sean propietarios, revisen ese video para que puedan blindarse. Y hoy vamos a hablar acerca de eso y cuál es el deber ser de esos procedimientos complementando lo que hablé en ese video. Y cuarto y último, pero no menos importante, vamos a hablar qué papel juegan las aseguradoras y afianzadoras en este caso, en estos casos que estamos hablando, en este contexto que estamos hablando. Entonces son 4 planteamientos de 4 problemas que he visto que se ha dado muchísimo en toda esta situación, en todo el contexto en el que nos encontramos. Bien, el Código General del Proceso, en su artículo 384, dispone que si la demanda se fundamenta en la falta de pago del canon de arrendamiento, de los servicios públicos o de las cuotas de administración, o cualquier otro concepto que se desprenda del contrato de arrendamiento, entonces no va a ser oído el demandado, en este caso el arrendatario, si él no se encuentra al día en el pago de los cánones de arrendamiento. Esto es muy importante que lo tengamos presente, porque nos está diciendo este artículo, pues dice muchas cosas, y entre las cosas que dice es que el arrendatario, si es demandado por no pago en los cánones de arrendamiento, cuando vaya a ser demandado en estos procesos de restitución de inmueble arrendado, va a tener el arrendatario que estar al día en el pago de los cánones de arrendamiento, servicios públicos y todos los rubros que se desprenden y a que esté obligado por causa del contrato de arrendamiento, sea vivienda urbana o local comercial. Entonces, ese proceso de restitución de bien inmueble arrendado, y ojo que hago énfasis, proceso de restitución de inmueble arrendado, hay que restituir el inmueble, ¿cierto? En ese proceso, para que el demandado sea escuchado, para que pueda ejercer su derecho a la defensa, va a tener que estar al día en el pago de estos rubros y esos pagos los va a realizar al juzgado para que si gana el demandante, pues le sean consignados a orden de este. Y si pierde el demandante, es decir, el arrendador, entonces estos dineros se regresan al arrendatario. Aparte de que hay condena en costas y todo para la persona que pierda, la parte que pierda dentro del proceso. Entonces, dice el artículo
que no va a poder ser oído hasta que demuestre que ha consignado este valor a órdenes del juzgado, el valor total, y que de acuerdo con la prueba llegada con la demanda, es decir, que tiene que probar el demandante, el arrendador, para demandar en un proceso de restitución de bien inmueble arrendado, pues tiene que mostrar el contrato y manifestar que hay incumplimiento en el canon de arrendamiento o en diferentes rubros, y probará, dirá que va a tener testigos, pero para presentar la demanda y que se la acepten solo necesita el contrato y manifestar que efectivamente esos cánones no han sido pagados. Entonces, hay determinadas jurisprudencias donde dicen que hay excepciones donde el juez, cuando puede observar en lo que le manifiesta el demandado que hay una inexistencia del contrato, el juez puede eliminar o disponer, no exigir este requisito al demandado de estar al día en los cánones para poder ejercer el derecho a la defensa. Son cuestiones excepcionales en las que el juez decide si oye o no al demandado para que ejerza su derecho a la defensa a pesar de no estar al día. Y como les digo, hay una jurisprudencia, bueno, no una, hay muchísimas jurisprudencias que hablan acerca de cuando el demandado manifiesta que este contrato es inexistente y que por lo tanto no está obligado al pago, pues entonces el juez determina en muchos casos, en situaciones así, que no hay necesidad que esté al día para que ejerza su derecho a la defensa. Y aquí es muy importante esta situación porque, bueno, me voy a adelantar un poquito, pero voy a hacer claridad sobre esto. Accionamos el proceso de restitución de bien inmueble arrendado cuando el inmueble se encuentra, en la tenencia del inmueble se encuentra o la ostenta, ¿quién? El arrendatario, donde él todavía está en tenencia del inmueble en su calidad de arrendatario, ¿correcto? Y se encuentra en mora no solo de restituir el bien inmueble arrendado, sino en pagar unos cánones de arrendamiento. Así las cosas, cuando hablamos que hay una jurisprudencia que manifiesta, hay varios pronunciamientos jurisprudenciales donde los jueces han prescindido de la exigencia de que se coloque al día en los cánones para poder ser escuchado y ejercer su derecho a la defensa dentro del proceso de restitución, el demandado, y lo ha hecho cuando éste aduce que el contrato es inexistente. Fíjese que cuando estamos hablando acerca de que no está usando el inmueble, que el objeto y la causa del contrato dejaron de existir y por lo tanto el contrato no existe, no es válido. Son dos situaciones diferentes, la existencia y la validez, pero déjeme decirle que eso, en el contexto en el que nos encontramos, puede generar perfectamente un pronunciamiento de un juez en ese mismo sentido, de permitirle ser escuchado a pesar de no estar al día en los cánones. Es una posibilidad. ¿Y por qué digo una posibilidad? Porque no hay precedente jurisprudencial acerca de esta situación, porque esta situación es extraordinaria, es una situación atípica a nivel mundial, no es solo a nivel de Colombia. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué hace uno como arrendador? Prevé esa situación y se da cuenta que no porque vaya usted a procurar obligar, porque eso es lo que están haciendo las inmobiliarias, obligar al arrendatario a que siga en la tenencia del inmueble a las malas en contra de la buena fe contractual, va a lograr usted que cuando lo demande la restitución del bien inmueble arrendado, su demanda, usted logre que él supuestamente consigne a órdenes del juzgado esos rubros que a su parecer usted considera que él debe. No necesariamente. Eso significa que ese procedimiento del cual usted se está aferrando tanto para que él mantenga la tenencia no es una práctica que lo va a llevar a la fija a ese fin que usted persigue como arrendador, esperando, con la esperanza de que él tenga que pagar como sea los cánones de arrendamiento que dejó de pagar durante estos tiempos. Y ya les acabo de explicar por qué. Ahora, la misma norma, el 384, el mismo Código General del Proceso manifiesta, tiene muy claro, y aquí lo tengo, que cuando el arrendatario alegue como excepción que la restitución no se ha producido por renuencia del arrendador, es decir, el arrendador se ha rehusado a recibir el inmueble y eso se haya aprobado. Fíjese, tenemos fotos, tenemos
conversaciones de WhatsApp, tenemos email donde se le ha comunicado que se le va a entregar el inmueble y tenemos la renuencia por escrito, tanto de los emails como de los WhatsApp, en fin, mil y un formas, porque además también los han filmado, porque esa fue la recomendación que les di. Efectivamente, los han filmado y entonces eso va a estar súper probado en un proceso. Entonces, si el juez lo haya aprobada, le ordenará al arrendador que reciba el bien inmueble arrendado y lo condenará en costas. O sea, usted está haciendo todos estos malos procedimientos y usted jura que le va a ir muy bien en un proceso. Está muy equivocado, la misma norma lo dice textualmente. Entonces, cuando se resuelva la excepción de pago, o la de desconocimiento del carácter de arrendador. Significa que el arrendador, cuando sea escuchado dentro del proceso y quede probado que realmente él ya no está en calidad de arrendatario, cuando diga que, por ejemplo, la excepción de pago de lo no debido o que le prosperen sus excepciones, que son muchas y eso pues tendría que hacer otro video para explicarlo, pero digamos que cuando el arrendatario ejerce el derecho a la defensa, y lo hablo de esta manera tan sencilla para que las personas que no tienen disciplina jurídica me puedan ayudar a entender con ellos, cuando en el proceso, cuando el arrendatario él queda probado ante el juez durante ese proceso que efectivamente él no tenía por qué pagar esos cánones, que efectivamente él ya no tiene el carácter de arrendatario. Entonces se va a condenar a la persona que quede vencida en el proceso, es decir, a la que pierda, en este caso sería el arrendador, y se condenará a que él tenga que pagar al arrendatario una suma igual al 30% de la cantidad depositada o debida. Es decir, si final pueden pasar dos cosas, que el juez sí le exija que pague esos cánones a órdenes del juzgado para que si gana el arrendador, si gana en el proceso, entonces esos dineros se le paguen, pero si pierde, entonces le sean restituidos al arrendatario. O puede pasar que el juez decida que no hay necesidad de que pague esos rubros para escucharlo en un proceso y ejerza su derecho a la defensa en estos procesos de restitución de inmueble arrendado por los precedentes jurisprudenciales que hay en el tema de inexistencia del contrato. Bueno, entonces, sea así, lo haya depositado o supuestamente el arrendador haya alegado que lo debe, va a tener que ser condenado a pagar el 30% donde el arrendador pierda. ¿Y por qué puede perder? Por lo que les acabo de decir y lo que les voy a terminar de contar el resto del video, sea este o la segunda parte, según como nos vaya en tiempo. Bueno, siguiente contexto, el siguiente aspecto del contexto legal en el que nos encontramos. Esto es solamente el artículo 384 y podría hablar muchas cosas acerca de ese artículo, pero es que no es solamente citar el artículo porque esto es cuando estamos en presencia de un juez. Y si la Administración de Justicia está cerrada, si no tenemos acceso a ella porque los juzgados se encuentran cerrados, paralizados con términos suspendidos, entonces, ¿qué hacemos? Porque es que tampoco la Secretaría del Hábitat está funcionando. Entonces, ¿eso qué significa? Que las controversias jurídicas que existen entre los ciudadanos no van a poder solucionarse a la luz de las otras fuentes del derecho. Por favor, señores abogados, señores arrendatarios, señores arrendadores, existen unas fuentes del derecho y eso lo vamos a ver ahora. Las inmobiliarias que se han negado a recibir manifiestan que al desocuparlo, el arrendatario del inmueble cuando le dice, vea, le quiero entregar, por favor recíbame en tal fecha, le quiero hacer entrega en debida forma, el arrendador se niega a recibir. Entonces él procede a llevar todo el material probatorio de cómo, en qué estado entrega el inmueble, procede a hacer un levantamiento de acta de entrega frente a dos testigos y procede a llevar las llaves, el material probatorio, fílmico y fotográfico que prueben qué estado se encuentra el inmueble y el acta de entrega correspondiente y resulta que el arrendador se niega a recibir esas llaves, ese documento, ese material probatorio y eso está filmado o hay dos testigos que se encuentran ahí porque esas son mis recomendaciones en el video que les dije que chequeen para que complementen y puedan tener al detalle la información. Entonces, ¿cómo va a reputar el arrendador abandono del inmueble cuando éste se ha negado a recibirlo y cuando se le notificó, se le informó que se le quiere entregar? Y posterior a esa conducta, entonces, ¿qué puede hacer el arrendatario? Enviar por correo certificado. ¿Qué más va a hacer?
y se queda sin las llaves. Entonces no es un inmueble abandonado, es un inmueble que usted como administrador, siendo inmobiliaria, está siendo negligente en tener ese cuidado que tiene que tener con el inmueble que se le confió por parte del propietario. Y por eso es una práctica que yo no recomiendo. Cuando deciden no recibir los inmuebles, ustedes están exponiendo a que se quede probada en un proceso la negligencia que han tenido y el propietario pueda demandarlos. Eso es algo muy delicado y yo no entiendo cómo es posible las inmobiliarias teniendo toda la experiencia que tienen, teniendo ese apoyo legal, están cometiendo estos errores tan graves. Esto es muy delicado y les estoy explicando el por qué. No es algo que yo me invente, no es algo que a mí se me ocurra, no, es algo que es muy claro, es sentido común, es lógica jurídica. Y ahora vamos a ver la jurisprudencia y la doctrina que respalda esto que estoy diciendo. ¿Y por qué la doctrina y la jurisprudencia? Porque ya vimos la norma legal, que es la del ordenamiento jurídico cuando estamos ante la posibilidad de acceder a la administración de justicia, al aparato judicial, pero si se encuentra cerrado, pues no hay proceso en el que yo pueda llegar porque es que el proceso de restitución de inmueble arrendado también lo puede iniciar el arrendatario para la entrega del inmueble, pero no va a poder hacer eso si los juzgados están cerrados, de tal suerte que él no tiene la obligación, no tiene por qué, no se le puede imponer esa carga de tener que seguir en la tenencia del inmueble a las malas cuando ni siquiera lo está usando, cuando tiene el deseo, la buena fe contractual de entregarlo, porque sencillamente estamos pretendiendo que podamos organizarlo en un proceso de restitución de inmueble arrendado o que eso es lo que va a permitir que se siga ejecutando el contrato normalmente. Por favor, primeramente no estamos en una situación normal, estamos en una situación extraordinaria y a las situaciones extraordinarias hay que tomar medidas extraordinarias. Eso sí es sentido común y a eso es a la luz de la normatividad vigente. Estamos hablando del artículo 384 y también lo vamos a complementar con la jurisprudencia y la doctrina. ¿Por qué? Porque resulta que esta situación atípica, donde no tenemos acceso a la administración de justicia, donde nos encontramos en una pandemia mundial, donde estamos en un aislamiento preventivo obligatorio, ha generado una serie de circunstancias que con estos procedimientos que están realizando las inmobiliarias lo que se configura es un abuso del derecho y una mala fe contractual que a futuro los va a llevar a condenas de pagos de daños y perjuicios en los procesos que por responsabilidad civil se den y donde ustedes van a llegar a ser demandados. Entonces esto es algo muy delicado y me causa mucho asombro que esto esté pasando con empresas legalmente constituidas que tienen la posibilidad de acceder a una asesoría jurídica, que tienen la posibilidad de apoyarse a nivel legal en profesionales en derecho. ¿Por qué? Porque es que el arrendatario se anda como rueda suelta y ellos realmente no todos acceden primeramente, no tienen de primera mano la cultura aquí en Colombia un abogado. No, el abogado llega es como el doctor cuando ya no hay nada que hacer o cuando hay muy poco por hacer. ¿Por qué? Porque no usamos la cultura preventiva en el tema del derecho, de los conflictos jurídicos. Entonces, cuando yo le digo a las inmobiliarias que tengan una serie de procedimientos y actuaciones que les ayude a blindarse, es previendo el futuro. Y la situación presente, ya vamos a ver por qué el primer llamado, no solo del gobierno, sino el mismo que yo he hecho en cada uno de mis videos, es que lo mejor que le puede pasar a la inmobiliaria es lograr un acuerdo. ¿Por qué? Porque es mejor un arrendatario pagando con su esfuerzo los meses en que no está generando, está pagando los recibos públicos, está pagando el arrendamiento, está pagando la administración, entonces no se le genera deuda para el arrendador. Es mejor eso a tener un local vacío, a tener un conflicto jurídico que no es uno. Usted como inmobiliaria va a tener cientos de conflictos jurídicos porque tuvo los mismos procedimientos cerrados y dentro de ese proceder no significa que porque usted considere que el contrato debe ejecutarse, entonces sí va a ser condenado un arrendatario al pago sí o sí, no necesariamente. Entendamos que estamos en circunstancias de fuerza mayor, que al arrendatario después de 4 meses de aislamiento preventivo obligatorio fácilmente le va a quedar probar que se encuentra en la imposibilidad económica de poder pagar y no es simplemente la imposibilidad económica, sino que él se encuentra en un estado de necesidad y ahí, mis queridos y apreciados arrendadores, es importantísimo haber ejercido la solidaridad y la buena fe contractual en toda la ejecución de las negociaciones o la ejecución contractual en este tiempo y eso no está pasando. Entonces a mí sí me causa mucho asombro esa situación y me parece también que es
un poco duro con el propietario, simplemente decirle, pues no hay ningún acuerdo, él no está pagando, entonces lo vamos a demandar. ¿Sabe que le conviene más a su cliente propietario recibir la plata? Él le conviene recibir la plata, le conviene que le estén pagando los servicios públicos de ese inmueble, le conviene que le estén pagando la administración de ese inmueble si se encuentra bajo propiedad horizontal. Entonces, fíjese cómo si nosotros como inmobiliarias nos colocamos en los zapatos de nuestros clientes, vamos a entender cuál es su necesidad. Su necesidad es que no se le generen más cargas a las que ya puede tener, porque es que el arrendador también se encuentra en una situación compleja, está en el mismo escenario y él cuenta con ese rubro, pero entonces tenemos como intermediarios que lograr de la mejor manera posible acuerdos donde se le pueda entregar un dinero por causa de ese inmueble que se encuentra arrendado, no de plano cortar toda posibilidad de arreglo simplemente porque hay incumplimiento del arrendatario y entonces vamos por sus deudores solidarios. Es que ¿quién dijo que los deudores solidarios no están en las mismas? ¿Y quién dice que en determinado momento al demostrar todos estos malos procedimientos de las inmobiliarias van a perder inclusive el derecho de poder ir en contra de estos deudores solidarios? Entendamos que estamos en un escenario muy complejo, y creer que usted a la fija va a ir a ganar un proceso ejecutivo o de restitución de inmueble arrendado por impago en los cánones de arrendamiento del arrendatario, no necesariamente va a ser así, sobre todo si usted se encuentra ejerciendo todo este tipo de procedimientos de tan mala manera. Es un mal proceder. Bueno, en el contexto legal actual, tenemos también que no obstante todo lo que hemos hablado anteriormente, no hay una norma que indique expresamente cómo debe operar la entrega del inmueble cuando hay renuencia del arrendador a recibir y los juzgados están cerrados. Porque, ¿qué dice la norma? La que acabo de leer del Código de Procedimiento, Código General del Proceso. ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que si hay renuencia del arrendador a recibir, lo que tiene que hacer el arrendatario es que el Código General del Proceso contiene que puede acceder a la justicia, al aparato judicial, para poder demandar la entrega. Entonces, por medio de un proceso de restitución de inmueble arrendado, hace la entrega, pero los juzgados están cerrados y no hay una norma que diga cómo puede legalmente operar la entrega cuando los juzgados estén cerrados o cuando la Secretaría del Hábitat, que es una entidad gubernamental que tiene funciones en esta área, se encuentre también cerrada. No hay una norma expresa al respecto y entendamos que la norma es la ley y la ley es una fuente del derecho. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Ahorita prosigo con ese concepto para que me lo tengan muy presente cuando vaya a hablar de esto, acerca de las fuentes del derecho, de la ley, se acuerden de este aspecto que acabo de hablar. Bueno, no hay a la fecha ningún contrato, no he conocido el primer contrato que diga que en su clausulado contenga qué hacer en esa situación. Cuando los juzgados estén cerrados, la entrega del inmueble operará de determinada forma ante la renuencia del arrendador. Eso no existe en ningún contrato, porque es que los acuerdos entre las partes es ley para las partes. Entonces, cuando la ley no tiene un direccionamiento al respecto, pues acudimos al contrato, al clausulado del contrato. Por eso es que los contratos tienen que procurar cubrir la mayor posibilidad de la casuística que puede desarrollarse dentro de una ejecución contractual. Y este tipo de cosas no eran tan imprevisibles que no están contenidas en los contratos, de tal suerte que tampoco podemos hacer uso de esa fuente del derecho, porque también es una fuente del derecho. Entonces, por lo anterior, podemos concluir que no hay ley aplicable a ese caso específico que estoy hablando, de entrega del inmueble cuando el arrendador se rehúsa a recibir y la Administración de Justicia no puede el ciudadano acceder a ella, porque se encuentran cerrados los juzgados, así como las entidades administrativas, en el caso de la Secretaría del Hábitat o la de Convivencia Ciudadana, que es la que se encarga de dirimir este tipo de controversias. Entonces, cuando esto no lo contiene la ley, no lo contienen los contratos, entonces no hay una solución desde estas dos fuentes para dirimir esta controversia. Las fuentes del derecho son la ley, los convenios entre las partes, o sea, los contratos, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, los tratados internacionales a los cuales nos hayamos adherido o adoptado expresamente. Esas son las fuentes del derecho. ¿Y por qué hablamos de las fuentes del derecho? Porque en estos momentos estamos justo en una situación tan atípica que no la contiene la ley, no la contienen los contratos, entonces tenemos que hacer uso de las otras fuentes del derecho. Lo anterior
Significa que si bien es cierto no hay ley que defina qué hacer en este caso específico ni convenio entre las partes que lo contenga, podemos hacer uso de la aplicación de la jurisprudencia, de la doctrina, los tratados internacionales en materia contractual para darle solución al tema. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta situación y este tema de las fuentes del derecho? Que en este último punto tenemos los instrumentos modernos en tema de contratación que vamos a revisar, como lo son la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías incorporada al derecho nacional aquí en Colombia por medio de la Ley 518 de 1999. Vamos a ver a nivel doctrinal los principios de UNDROIT, los principios de derecho europeo de los contratos, el borrador de marco común de referencia europeo, entre otros a nivel doctrinal, los cuales acogen como requisito para que proceda la resolución del contrato, para que termine la relación contractual, que el incumplimiento de las obligaciones sea calificado como esencial. ¿Y cuál es uno de esos, de esas prestaciones esenciales del contrato de arrendamiento? El poder usar el inmueble. El poder usar el inmueble, eso es esencial, es de la causa del contrato. Entonces, es decir, que vamos a referirnos a la frustración del fin del contrato porque una de las partes ha dejado de gozar de una prestación esencial pactada en el contrato y esto, en consecuencia, da lugar a la terminación unilateral del mismo. A nivel jurisprudencial, la sentencia de 19 de octubre de 1994, la sentencia de 2 de octubre del 2001, la sentencia del 14 de diciembre del 2011 de la Corte sobre abuso del derecho, la sentencia del 5 de julio de 1935 sobre la simetría contractual, entre otras, son las que vamos a analizar hoy. ¿Qué significa todo lo anterior? Porque a todo esto hay que darle significado y entender, comprender el contexto. No es solamente recitar un artículo y creer que la aplicación va a ser de una forma folclórica, por favor. No, significa que a la luz de la jurisprudencia y la doctrina y los tratados internacionales vamos a validar cuando hablamos de frustración de la prestación esencial de un contrato y esto da lugar a la terminación del contrato. La terminación unilateral, por supuesto. Vamos a trabajar la teoría del abuso del derecho. Vamos a entender qué son vías de hecho y cuándo se aplica el concepto. Vamos a hablar de la buena fe contractual y cómo la mala fe debe probarse y da lugar a la responsabilidad civil por daños ocasionados, así como hay cuando hay abuso del derecho. Vamos a entender cuándo se habla de abandono del inmueble. Vamos a aprender qué es constituir la prueba y a quién corresponde en este caso. Bueno, esto es, vamos a dejar este video hasta acá. Esta es la primera parte de este video, de este tema tan esencial, tan importante y tan profundo como para tratarlo de una forma folclórica. Esto es un tema muy profundo, muy delicado, que hay que trabajarlo de manera profesional, con todo el rigor del conocimiento jurisprudencial, doctrinal, del cual podemos acceder para poder darle solución a estas controversias jurídicas que son el día a día ahora de los arrendatarios y las inmobiliarias, para poder ejercer una asesoría acertada, lo más acertada posible, tanto para nuestros clientes cuando sean arrendatarios o para nuestros clientes cuando sean inmobiliarias. Y para los que tenemos empresa inmobiliaria, pues con mayor razón, el interés es poder blindarnos para no caer en una situación tan compleja de estar llenos de demandas y de problemas después de salir de una pandemia mundial. Si es que salimos, porque todavía no hay vacuna. Bueno, vamos a dejar hasta aquí este video. Los invito a que se chequeen el primer video que hice sobre este tema. Se llama entrega del local comercial en tiempos de COVID-19. Les invito a que vean la lista de reproducción de contratos y COVID-19 que he desarrollado desde el primer momento en que iniciamos en aislamiento preventivo obligatorio. De hecho, no accedía yo a las redes, a este tema de YouTube y me vi en la necesidad de hacerlo en virtud de todas estas situaciones que se han presentado. Y bueno, a medida que ha venido pasando el tiempo, he tratado diferentes temas sobre el tema de contratos y COVID-19. Los invito a que revisen esos videos para que lleguemos más contextualizados a la segunda parte de este video, que está buenísimo y yo sé que va a ser de mucha ayuda.
no solo para el arrendatario. Por favor, esto va a ayudar muchísimo a las inmobiliarias para que sepan cómo realizar esos procedimientos, para que pongan freno a los procedimientos que las están perjudicando a ellas mismas, primeramente, y al propietario, para que también sepa cuáles son sus derechos, porque es que a él le tienen que responder por lo que está pasando con su inmueble en estos momentos, el manejo que se le ha dado. Ese es su derecho, ese fue el contrato de mandato que firmó, para que su inmueble sea cuidado, para que sea administrado de la mejor manera, conforme a la buena fe contractual. Y también para que tengamos presente todo este tema con las aseguradoras y afianzadoras, que muy tranquilamente están diciendo no vamos a pagar porque resulta que nuestro contrato es accesorio o requerimos ciertos condicionamientos para pagarle. Eso no es de esa manera. Entonces vamos a tratar todas esta casuística, estas situaciones que están alrededor de este tema tan profundo, y a mí realmente me importa muchísimo. Primero, porque tengo muchísimos clientes que asesoro y son inmobiliarias. Segundo, porque yo tengo inmobiliaria. Y tercero, porque el abuso que he visto que ocurre con los arrendatarios, a mí personalmente me duele mucho. Porque esas personas hoy en día están allá, pero la vida, si algo nos ha enseñado, es que toda situación puede cambiar y uno no puede ser tan poco solidario con el prójimo. Eso no está bien y tenemos que corregirlo, no solo porque primeramente nos beneficiamos nosotros como arrendadores, sino también porque es una forma de aportar positivamente a una situación tan compleja y nefasta como en la que nos encontramos por causa de una pandemia mundial. Bueno, recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les diga cuándo viene la segunda parte de este video, y compartan este video con alguien más porque seguramente lo va a ayudar muchísimo. Ayuda a alguien más compartiendo esta información. Bendiciones mil. Chao, chao.